Hola y bienvenidos a un capítulo más de Salud Sin Filtros. El día de hoy nos encontramos en Clínica Santé y está con nosotros el doctor Eduardo Goicoechea. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. Platícanos un poquito de ti, por favor. Claro que sí, yo soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tenemos una especialidad en Medicina Interna, igual por la Facultad de Medicina de la UNAM y realizada en el Hospital General Dr. Manuel K. González, y una alta especialidad en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy sobre la diabetes y la hipertensión, ¿sale? Eduardo, ¿qué nos puedes decir de la diabetes? ¿Qué es y cuántos tipos de diabetes hay? Bueno, es un trastorno metabólico que se va a caracterizar por niveles persistentemente elevados de la glucosa en sangre. Existen muchas condiciones que pueden provocar esto y debido a esto se clasifica en 4 puntos o cuatro tipos diferentes. La primera, que es la que se le llama típicamente diabetes juvenil o diabetes tipo 1, en la cual hay una reacción del sistema inmunitario del cuerpo para atacar las células del páncreas que producen insulina. Esta es la que típicamente le llaman la juvenil o la insulino dependiente, y generalmente debutan así en niños o adolescentes. Hay muchas causas, todavía no está muy claro por qué sucede, y es aproximadamente un 5%, 3 a 5% de todas las diabetes que existen hoy día. La diabetes tipo 2, que sin duda es la más común, es sobre el 90% de las diabetes, es lo que día a día se encuentra en la población, en la cual entre un 20 a 25% de la población mexicana se calcula la padece. Es un trastorno en el cual se combina una resistencia a la acción de la insulina junto con una eventual deficiencia en la producción de insulina del páncreas. En otros tipos de diabetes se consideran, o diabetes por otras causas, se consideran personas que tienen diabetes genéticas, unas que se llaman tipo MODY, también personas que tienen alguna enfermedad o alteración en el páncreas, que han pasado por cáncer de páncreas o cirugías de páncreas o que les dio pancreatitis, y también algunas alteraciones genéticas como síndrome de Down, Klinefelter, Prader-Willi, etcétera, que vienen de la mano con subidas de glucosa. Y por último, la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que se diagnostica después de la semana 20 del embarazo y que regularmente suele resolver al terminar el embarazo. Sin embargo, una tercera parte de estas personas que cursan con diabetes durante el embarazo quedan con diabetes después y se va a comportar como la tipo 2. Ok, y cuéntame Eduardo, ¿qué relación hay entre la diabetes y la obesidad? Bueno, hay que puntualizar que esto es en diabetes tipo 2, implica 90% de las diabetes en nuestro país, y esto es porque la obesidad se define como un exceso de tejido adiposo. El tejido adiposo no es solamente donde almacenamos energía, o sea, la grasa no es solamente para almacenar energía, es un tejido metabólicamente muy activo que va a secretar muchas sustancias que van a favorecer una resistencia a la insulina y un aumento en la producción de glucosa o de azúcar por parte de otros órganos como el hígado, una disminución de la captación de azúcar del músculo. Va a provocar que el páncreas produzca más glucagón y esto libere más glucosa. En pocas palabras, va a trabajar para elevar la glucosa en la sangre, este exceso de tejido adiposo. Y también se ha comprobado en muchos estudios que al disminuir de forma importante el tejido adiposo, la diabetes puede remitir, incluso llegar a lo que llamamos remisión, que son aquellas personas que se pueden mantener controladas solo con dieta y ejercicio. Ok, justo hablando de la dieta, me queda claro que la alimentación juega un papel importante y fundamental en la diabetes. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar a las personas que ya padecen diabetes para llevar una dieta saludable? El tratamiento de la diabetes tiene 3 pilares fundamentales, que es la dieta, el ejercicio y los medicamentos. Es como un tripié. No se puede sostener la diabetes si falta uno de estos 3 pies. Entonces, igualmente importante la alimentación va a ser el ejercicio y los medicamentos. Yendo puntualmente a la alimentación, lo que se considera debe ser una dieta ordenada, estructurada y lo que debería ser habitual para todos. ¿Qué significa esto? Que tenga todos los grupos alimenticios, que la persona no se quede con hambre, que sea de su gusto, que sea palatable, que sea rica, que sea sabroso.
Sin embargo, que respete ciertas situaciones para no excedernos en el consumo de azúcares que vayan a elevar la glucosa sanguínea. Y para esto, para evitar excedernos en carbohidratos, que es lo que finalmente se convierte en azúcares, se busca una dieta que sea rica en proteínas, rica en vegetales, moderada en frutas, y realmente una persona con diabetes, para hablar de principios generales, solo va a tener prohibidas dos cosas, que son los azúcares simples y añadidos, esto es el agregar o adicionar azúcar a otros alimentos, y los refrescos, en general los no dietéticos, y los jugos. Son en general las situaciones que definitivamente no pueden consumir. Todo lo demás se puede consumir, pero cuidando las cantidades y las medidas. Es importante pensar que tanto en Superdoc como aquí en Clínica Santé hay apoyo nutricional. Pueden acudir, tenemos nutrióloga especialista en diabetes, educadora en diabetes, con maestría en diabetes en niños y adolescentes, que también puede asesorarlos para saber cómo combinar todos los grupos de alimentos. Y a sabiendas de lo que te acabo de decir, prohibidas cosas son muy poquitas, son mínimas. Quitando un poquito el tema del lado de la nutrióloga o nutriólogo, a tus ojos, para la diabetes, ¿la dieta keto funcionaría? Depende. La dieta keto tiene sus beneficios. Es una forma en la cual se puede perder peso de forma rápida, y no solo se pierde, no es perder peso nada más, sino se pierde masa grasa. Es importante que saber que dentro de la dieta keto hay subvariantes. Y como tal, una dieta keto se va a definir como aquella en la que se consumen menos de 15 gramos de carbohidratos al día. Entonces, con esos principios fundamentales, tenemos que establecer que estas dietas se llaman dirty keto, o keto sucia, o cetogénica grasosa, está francamente prohibida. Esa es una variante de la dieta keto en la cual hay un consumo ilimitado de embutidos, de grasas saturadas, de fritos, pero obviamente excluyendo los carbohidratos. Esto en un paciente con diabetes es imposible. ¿Por qué? Porque la persona con diabetes generalmente viene de la mano con problemas de los lípidos, y este tipo de dietas puede subir de forma muy importante los lípidos. Ahora, la keto tradicional, tanto con suplementos como sin suplementos, que sea rica en grasas poliinsaturadas, que es como la keto más tradicional, en la cual pues sí se utiliza aguacate, carne, proteína de origen animal, proteína de origen vegetal, pero cuidando mucho los carbohidratos. Esta se puede dar en pacientes solo con diabetes 2, ojo, prohibidísimo en diabetes gestacional, prohibidísimo en diabetes por otras causas, y muy poca evidencia para decir, no puedo decir que no funcione, pero no se recomienda en diabetes tipo 1. Entonces solamente nos podemos quedar con una diabetes tipo 2, que esté bien controlada, con bajo requerimiento de insulina y sin problema de lípidos. O sea, hay que cumplir todas esas condiciones, y entonces se podría dar una dieta keto. Y bajo vigilancia. Siempre, aunque no sean con diabetes, todas las dietas keto deben tener vigilancia por dos cosas. La primera, va a haber siempre un déficit de micronutrientes en la dieta keto. Entonces siempre vamos a tener que suplementar minerales y algunas vitaminas, siempre. Y número dos, la segunda parte importante en la vigilancia, independientemente si se padece diabetes o no, es cómo se regresa del estado cetogénico a un estado no cetogénico. En pocas palabras, cómo se regresa a la dieta habitual. El rebote. Si no lo hacen bien, rebotan. Okay. Y por eso en la dieta keto hay tanto rebote. Muy importante que la dieta keto es solo una herramienta temporal. No se recomienda más de 2 a 3 meses la dieta keto en ninguna persona, mucho menos en alguien con diabetes. 6 semanas es un muy buen tiempo, se pueden bajar 3-4 kilos de grasa fácilmente y regresar después a lo habitual. Es una situación bastante plausible, pero no de otra manera. Muchas gracias. Finalmente, platícame un poquito cómo ha evolucionado el tratamiento de la diabetes a lo largo de los años y de qué forma la tecnología ha sido una aliada. Mira, estamos hablando que hasta principios del siglo XX el tratamiento para la diabetes era básicamente matar de hambre a las personas. Era que no ingirieran alimento. Y pueden meterse cualquier persona en Google a ver imágenes de personas con diabetes, y al final eran niños francamente desnutridos. Sobre todo se trataba de la diabetes 1, la 2 no estaba muy caracterizada. Y por ejemplo en México la primera defunción registrada de diabetes fue a fines del siglo XIX en el Juárez de México. No significa que no existiera, sino no se reconocía. El siguiente avance, sin duda alguna, fue el aislado de Banting y Best, en el que pudieron obtener insulina a partir de páncreas de cerdos, la pudieron cristalizar, purificar
y suministrarla en niños con diabetes tipo 1. Entonces esto favoreció a que un niño con un diagnóstico con diabetes generalmente moría entre 6 meses y un año después del diagnóstico. Por primera vez tuvieron esperanza de vida y se pudieron tratar durante muchos años, pero estaba el gran problema que la insulina no era humana, era de cerdo. Y como tal nuestro cuerpo sí la reconocía como una proteína externa y generaba defensas contra ella y la neutralizaba. La rechazaba. La neutralizaba. Okay. Y a veces había hasta alergias, lo cual era un gran problema. Desde fines del siglo XX, estamos hablando desde los 90, ya existe la insulina humana, que es recombinante y es exactamente igual a nuestra insulina. Y además se le han podido hacer modificaciones para facilitar tanto su aplicación como su duración. De tal manera que ahorita tenemos insulinas que pueden durar hasta 36 horas en el cuerpo, lo que significa aplicársela una vez al día sin importar la hora, y lo vuelve muy cómodo. También las insulinas ya se han modificado a que no tengan que estar todo el tiempo refrigeradas. Una vez abierta puede mantenerse entre 2 y 20 grados centígrados, que es una temperatura fresca, y eso puede uno viajar con ella. Y también las plumas para diabetes han ayudado a que tengan agujas muy pequeñas, que la inyección es prácticamente indolora. Por otro lado, ha habido un gran auge en medicamentos no insulínicos para diabetes. Estamos hablando que existen, son 8 grupos fundamentales de medicamentos, cada grupo con 3, 4, 5, 6 exponentes. Y también no tienen que ser medicamentos caros. Hay medicamentos muy eficientes que cuestan 20 pesos una caja, con 30 tabletas. Y claro, hay medicamentos también muy sofisticados que tienen otro mecanismo de acción que también pueden ser muy costosos. Pero digamos que se puede ajustar a la cartera de cualquiera el tratamiento con diabetes. Y por último, el hecho de podernos monitorizar en casa la diabetes ayuda a que podamos tener un control cercano de la diabetes en pacientes con telemedicina. Aquí sin duda SuperDoc es una buena herramienta en el cual se puede manejar bastante bien una persona con diabetes en telemedicina y solamente se mantendrían las revisiones físicas para pequeños detalles como quizá a veces alguna auscultación, quizá para vigilar sensibilidad, que eso no se puede hacer con telemedicina, sensibilidad en los pies, pero básicamente todo lo demás se puede manejar por telemedicina. Es muy fácil. Vamos a platicar un poquito de la hipertensión. Claro que ¿Qué sí. es la hipertensión y cuáles son las principales causas? La hipertensión es una enfermedad en la cual se mantienen persistentemente elevados los niveles de la presión arterial en una persona. Se ha reconocido como una enfermedad y como tal es uno de los principales factores de riesgo para un evento vascular cerebral, o sea, un infarto cerebral, tanto isquémico como hemorrágico. Es un principal factor de riesgo para infarto agudo al miocardio, que es la principal causa de muerte en nuestro país, y también es un factor de riesgo para infartos en las extremidades, que se llama enfermedad arterial periférica. Ok, ¿y alguna forma de prevenir? Sí, la hipertensión tiene una carga genética muy importante, pero también tiene otra carga de estilo de vida muy importante. Se llama que es una enfermedad en la cual tiene que haber un doble golpe, y el primer golpe es tener la herencia, pero el segundo golpe es cómo nosotros llevamos nuestro estilo de vida. Se considera que una adecuada alimentación, típicamente a nivel mundial se llama del estilo mediterránea. La versión mexicana de la dieta mediterránea le llaman la dieta de la milpa, que es una dieta pues con muchas verduras, con frutas frescas, con una buena cantidad de proteínas de origen animal, pero siempre predominando alimentos no procesados. Un consumo no excesivo de sal, ojo, no es lo mismo no consumir sal, sino no pasarnos de la sal. Sí. Y actividad física y evitar el fumar son medidas que por lo general se asocian con disminuir el riesgo a padecer hipertensión arterial. Ok, ¿qué cambios de estilo de vida vamos a tener el paciente con hipertensión? Es muy importante que sepamos que la hipertensión responde a estilos de vida. ¿Qué significa esto? Que está establecido que ciertos hábitos que se instauren o que se abandonen modifican la presión arterial. Entonces, el no consumir más de 4 tazas al día de café con cafeína, por ejemplo, puede disminuir 2 a 3 milímetros de mercurio. El llevar una dieta DASH o una dieta mediterránea o de la milpa puede bajar 5 a 7 milímetros de mercurio. El perder 5 a 7% del peso corporal hace que baje 5 a 7 milímetros de mercurio la presión. Y el perder 10 a 15% puede hacer que baje de 10 a 15 milímetros de mercurio.
Paradójicamente, aunque el fumar no se ha asociado directamente a disminuir la presión arterial, el dejar de fumar sí disminuye el riesgo cardiovascular y por tanto el riesgo de infartarse, que es para lo cual queremos tratar la hipertensión, y el evitar interrupciones al dormir y al tratar la apnea del sueño puede disminuir 10 a 15 milímetros de mercurio de la presión arterial, y el disminuir el consumo de sal a volverla de 3 a 5 gramos al día puede igual bajar 5 milímetros de mercurio. Entonces, al momento en que sumamos todas estas medidas junto con el ejercicio, que también puede bajar entre 5 a 8 milímetros de mercurio, pues podemos tener prácticamente el efecto de uno o un medicamento y medio, digamos, ¿no? Solo con el estilo de vida. También hay que decir que muchas veces para tratar a alguien con hipertensión es rara la persona que con un solo medicamento se controla. Suelen requerir 2, 3 o 4. Pero con estas medidas, el ahorrarnos un medicamento, bueno, pues viene muy bien, ¿no? Sí, hace ratito mencionabas los riesgos de padecer hipertensión, pero un poquito más centrado a qué órganos afecta, ¿qué sería? Ok, los órganos grandes, importantes, cerebro, corazón, piernas, o sea, las extremidades y riñones. De hecho, es la segunda causa de que un paciente requiera diálisis después de la diabetes, el tener hipertensión. Y en órganos pequeñitos puede provocar alteraciones oculares en los ojos, puede dar daño en los ojos. En los hombres puede venir con disfunción eréctil y puede venir también con... es un poco más difícil, pero que afecte el cerebro, pero con pequeños infartos, en el cual en lugar de que haya un gran infarto cerebral, hay unos muy pequeños y a lo largo de los años la persona se denota con una enfermedad parecida a Alzheimer, que es una demencia vascular. Ok. Finalmente, ¿me podrías regalar algunas recomendaciones para llevar el control manejo de la hipertensión por telemedicina? Claro, de hecho, en la hipertensión es de las enfermedades en las que mejor se puede establecer un autocuidado. Lo primero que se va a recomendar es que el paciente tenga un bamanómetro digital en casa que sea de medición a brazo. Importante que este bamanómetro, primero que esté certificado y segundo que el brazalete ocupe 2/3 partes de la longitud del brazo y que no dé más de 1 vuelta y media al brazo. Una vez que tenemos un buen medidor de hipertensión arterial en casa, es muy fácil que el paciente se pueda medir la presión arterial en casa. Hay algunos pequeños detalles que tienen que prestar atención, de no hablar, no haber hecho ejercicio la media hora antes, no haber tomado café recientemente, que esté apoyando ambos pies, que no esté cruzando las piernas, que esté con la espalda recargada y que esté tranquilo y relajado. Se puede hacer un par de mediciones de presión arterial y se lleva en una bitácora. Esta bitácora se puede enviar fácilmente gracias a aplicaciones de medicina, se puede mandar a su médico de SuperDoc. Y con esta bitácora se pueden ver las metas, o que el paciente esté cubriendo las metas de presión arterial. Si está por encima de las metas es muy fácil hacer algún ajuste telefónico, si está por debajo de las metas igualmente. Esto mantiene una buena comunicación con su médico, se puede tratar de una forma bastante completa a distancia y obviamente reservar las revisiones periódicas quizá mucho más espaciadas mientras se mantenga controlada la presión arterial. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere agregar algo. Pues el cuidado de la hipertensión es fundamental para evitar eventos cardiovasculares mayores, que es la causa número 1 de fallecimientos en nuestro país. Es relativamente sencillo, hay muchos medicamentos a nuestro alcance y también pensar que la hipertensión es silenciosa. No nos va a hacer sentirnos mal cuando se sube o se baja. Hay que medirla siempre y estar en contacto con su médico. Muchísimas gracias. Para finalizar, me gustaría recordarles que todos los pacientes SuperDoc tienen descuento aquí en Clínica Santé. No olviden revisar nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias. No olviden acompañarnos también en el siguiente episodio de Salud Sin Filtros. Este fue un podcast presentado por SuperDoc, tu doc de bolsillo.